Bienvenido todos los hermanos. Tenemos entonces la programación diaria del año bíblico donde todos los días leemos los capítulos y tratamos de digerirlo para nuestra enseñanza diaria. Y ya estamos finalizando el primer libro histórico, como es el libro de Josué. Si Dios nos concede la vida y la salud, pues hoy terminaríamos con el libro de Josué, pues nada más trabajaríamos con los 4 capítulos que restan, capítulo 21, 22, 23, 24. Así que hoy, mis hermanos, si Dios nos permite, pues vamos entonces a concluir con este maravilloso libro histórico, como es el libro que hemos estado leyendo de Josué. En lo particular contiene tanta ricura, tantas cosas importantes que fortalecen nuestras vidas, pues sentimos que Dios sus promesas las cumple en el momento perfecto. Y este libro nos asevera que el Señor bendice a su pueblo, que el Señor cumple sus promesas, pero también demanda de su pueblo fiel obediencia. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a adentrarnos nuevamente en las páginas del libro de Josué. Vamos ya a escuchar el capítulo 21 de este maravilloso libro. Escuchemos. Josué capítulo 21. Y los principales de los padres de los levitas vinieron a Eleazar, sacerdote, y a Josué, hijo de Nun, y a los principales de los padres de la tribu de los hijos de Israel. Y habláronles en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por Moisés que nos fuesen dadas villas para habitar, con sus ejidos para nuestras bestias. Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones, conforme a la palabra de Jehová, estas villas con sus ejidos. Y salió suerte por las familias de los coatitas, y fueron dadas por suerte a los hijos de Aarón, sacerdote, que eran de los levitas, por la tribu de Judá, por la de Simeón y por la de Benjamín, 13 villas, y a los otros hijos de Coat se dieron por suerte 10 villas de las familias de la tribu de Efraín y de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés, y a los hijos de Gersón por las familias de la tribu de Isaacar y de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, fueron dadas por sus 13 villas. A los hijos de Merari por sus familias se dieron 12 villas, por la tribu de Rubén y por la tribu de Gad y por la tribu de Zabulón, y así dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas estas villas con sus ejidos, como Jehová lo había mandado por Moisés. Y de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas villas que fueron nombradas. Y la primera suerte fue de los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, a los cuales dieron Kiriat Arba, del padre de Anac. La ciudad es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de aquesta ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por su posesión, y a los hijos de Aarón, sacerdote, dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebrón con sus ejidos, y a Libna con sus ejidos, y a Japtir con sus ejidos, y a Estemoa con sus ejidos, a Elón con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, a Jaim con sus ejidos, de Juta con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos. 9 villas de estas 2 tribus, y de la tribu de Benjamín a Gibeón con sus ejidos, a Seba con sus ejidos, a Anatot con sus ejidos, a Almón con sus ejidos, 4 villas. Todas las villas de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos, mas la familia de los hijos de Coat, levitas,
Los que quedaban de los hijos de Coat recibieron por suerte villas de la tribu de Efraín y diéronles a Siquem villas de refugio para los homicidas con sus ejidos en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, y a Kipsaín con sus ejidos, y a Bet-Orón con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Dan a El Teco con sus ejidos, a Gibetón con sus ejidos, a Ayalón con sus ejidos, a Gad Rimón con sus ejidos, 4 villas, y de la media tribu de Manasés a Taanach con sus ejidos, y a Gad Rimón con sus ejidos, 2 villas. Todas las villas para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron la villa de refugio para los homicidas de la media tribu de Manasés a Gaulón en Basán con sus ejidos, y a Bosra con sus ejidos, 2 villas, y de la tribu de Isaacar a Sesión con sus ejidos, a Daberet con sus ejidos, a Jarmut con sus ejidos, y a Enganim con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Aser a Miseal con sus ejidos, a Abdom con sus ejidos, a Helcat con sus ejidos, y a Reob con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Neftalí la vía de refugio para los homicidas a Cedes en Galilea con sus ejidos, a Ammoddor con sus ejidos, a Cartán con sus ejidos, 3 vías. Todas las vías de los gersonistas por sus familias fueron 13 vías con sus ejidos, y a las familias de los hijos de Merari, levitas, que quedaban, dióseles de la tribu de Zabulón, a Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Nahal con sus ejidos, 4 vías, y de la tribu de Rubén a Beser con sus ejidos, a Hasa con sus ejidos, a Sedemot con sus ejidos, y Mefat con sus ejidos, 4 vías. De la tribu de Gad la vía de refugio para los homicidas, Ramot en Galad con sus ejidos, y Maanaim con sus ejidos, Hesbón con sus ejidos, y Hazer con sus ejidos, 4 vías. Todas las vías de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 vías. Y todas las vías de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 vías con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ellas, la cual fue en todas estas ciudades. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel, todo se cumplió. Bueno, y entonces aquí nos revela las ciudades de los levitas. Y es bastante curioso porque la tribu de Leví tenía que estar dispersa y vivir en ciudades a todo largo y ancho de Israel. Ellos tenían el gran compromiso, el alto honor y el gran privilegio de enseñar la ley de Jehová. Es decir, ellos debían estar infiltrados a lo largo, a lo ancho de la tierra que habían heredado las 12 tribus. Y ellos tenían que sustentarse con el diezmo dedicado a Dios. Entonces, estas tribus estaban divididas, la tribu de Leví estaba dividida en 3 clanes.
Ustedes saben cuáles son esos clanes, ¿verdad? Los 3 hijos de Leví, que eran Gersón, Coat y Merari. Y cada clan recibió sus ciudades así tal cual lo hizo con el resto de las tribus, por suerte. Y entonces, en este periodo de la historia de Israel, las ciudades que ellos habían tomado eran ciudades amuralladas, fortificadas para defensa de sus enemigos, y por lo general, pues ellas se construían normalmente en la cima de una colina, como forma de protegerse de sus enemigos o de ataques contrarios. Y estas colinas tenían sus ejidos, es decir, la zona donde se apacentaban ganados, una parte o una tierra de uso comunitario donde las personas de dicho poblado pues podían abastecer a su ganado de suficiente pasto. Aquí nos menciona entonces en este relato del capítulo 21 que los coatitas estaban también divididos en 4 familias mayores y a ellos se les habían entregado 23 ciudades. Pero recordemos que a diferencia del resto de las tribus que tenían limitaciones una con otra porque eran sus tierras, ellos estaban dentro de esas ciudades. Los levitas no tenían tierras como tal, porque Jehová se los había anunciado. Jehová era su herencia, Jehová era su heredad. Entonces ellos estaban en donde estaban dispersas, donde se habían ubicado las 12 tribus, pues allí estaban ellos. Y la función principal de ellos era difundir, enseñar, guiar al pueblo a través de la enseñanza de la ley de Jehová. Y esto se lograba así, extendiendo a todas estas familias en toda la región de Israel, a la tierra que ahora ellos iban a poseer. Entonces, a la familia de los coatitas, pues le entregaron 23 ciudades. Y una de las 4 familias de esta, pues que descendía Moisés y Aarón, recibió 13 ciudades. ¿En dónde? En Judá. La recibió en Judá, Simeón y Benjamín. Allí estaban entonces la familia donde descendía Moisés y Aarón. Las otras restantes de las familias recibieron 10 ciudades en Efraín, en Dan y en Manasés. Fíjense cómo ellos fueron distribuidos por familia en las distintas tribus. Nos dice también acá en la palabra, pues, que los descendientes de Gersón, ellos recibieron 13 ciudades en el territorio de Isaacar, de Aser, de Neftalí y al este de Manasés. Los meraritas, que eran los descendientes de Merari, recibieron 12 ciudades en el territorio de Rubén, Gad y Zabulón. Y tenemos también que aquí nos va mencionando las ciudades que ellos iban tomando y también hace mención de las ciudades que Dios les ordenó que fuesen entregadas también como lugar de refugio para aquellos pues que habían cometido les había sucedido un incidente muy triste para poder en ellos habitar. Y allí nos dice pues que se les dio esas ciudades con sus ejidos, con sus tierras donde ellos pudieran criar su ganado. Y al finalizar ya este capítulo, en el versículo 43 al 45, cierra de una manera muy especial, porque aquí, en estos 3 versículos, nos recuerda el cumplimiento de Dios en sus promesas. Aquí en este pasaje resume toda la primera parte del libro y su mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Josué? Bueno, Dios es fiel al obediente. El Señor prometió la tierra de Canaán a la simiente de Abraham y Él les prometió que ellos iban a tener victoria en estas guerras. Y también les prometió el reposo una vez que ellos hubiesen cumplido fielmente con
los mandatos del Señor. Y nos cierra acá con broche de oro cuando dice que todo, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hasta aquí podemos decir entonces que hubo un final feliz. Cada tribu había entonces ubicado en su zona. Aquí podemos decir que el pueblo estaba de cierta manera en un espacio de confort. Llegaron a habitar ciudades ya construidas, viñas que estaban ya sembradas, lagares que tenían nada más que usarlos y pozos que ellos no habían cavado. Así tal cual el Señor se los había prometido. Ahora ellos eran objeto de bendición por mano de Dios. Entonces, esto ya, ubicando ya a todas estas tribus y dispersando a los levitas en las distintas localidades, haría o permitiría que el pueblo no se olvidara de Dios, porque recordamos que la misión de los levitas era mantener viva la ley de Dios en el corazón del pueblo. Esa era la función principal. Y debido a ese gran privilegio y compromiso, el pueblo estaba comprometido en mantener, en proveerle las necesidades a los levitas. Y así entonces vamos avanzando ya. Creo que este era el capítulo más largo de los capítulos del día de hoy. Seguimos avanzando para ver qué sucede con esas tribus que habían pasado ya años y estaban peleando para que sus hermanos alcanzaran las tierras. A ver qué sucedería con las tribus de Rubén, con la tribu de Gad y con la media tribu de Manasés. Vamos a ver qué pasó con estas tribus que habían dejado del otro lado del Jordán a sus esposas y a sus hijos y sus ganados. Escuchemos. Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y díjoles: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en estos muchos días antes habéis guardado la observancia de los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volved y tomad a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio de la otra parte del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los envió y fuéronse a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra media dio Josué heredad entre sus hermanos de esta otra parte del Jordán al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y hablóles diciendo: volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas y con grande copia de ganado, con plata y con oro y metal y muchos vestidos. Partid con vuestros hermanos el despojo de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se tornaron y partiéronse de los hijos de Israel de Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual eran poseedores, según la palabra de Jehová por mano de Moisés. Y llegando a los términos del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí
un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir como los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán en los términos del Jordán al paso de los hijos de Israel. Lo cual, como los hijos de Israel oyeron, juntóse toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del Eleazar, sacerdote, y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel, los cuales vinieron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y habláronles diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra Jehová? Nos ha sido poco la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad en la congregación de Jehová, y vosotros os volvéis hoy de seguir a Jehová, mas será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más de altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acab, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los príncipes de la multitud de Israel: El Dios de los dioses, Jehová, el Dios de los dioses, Jehová, él sabe, y sabrá Israel si por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Nos hemos edificado altar para tornarnos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o presente, o para hacer sobre el sacrificios pacíficos. El mismo Jehová nos lo demande. Asimismo, si no lo hicimos por temor de esto, diciendo: Mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos: ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por término el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harán que nuestros hijos no teman a Jehová. Por esto dijimos: hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestros pacíficos, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para presente o para sacrificio,
a más del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Y oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y las cabezas de la multitud de Israel, que con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, fueron contentos de ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes volviéronse de con los hijos de Rubén y de con los hijos de Gad, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el negocio plugó a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Rubén, y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Bueno, aquí nos revela en este capítulo qué pasó con esa tribu que había dejado a su familia, dejado a sus esposas, sus hijos, su ganado de la otra parte del Jordán. Y entonces aquí entran en acción nuevamente y tienen entonces la conversación. Josué los llama a los rubenitas, a los gaditas y a esa media tribu de Manasés los llama y les dice: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, les había dicho. Ustedes han obedecido a mi voz también ahora que yo quedé encargado. Y ustedes han cumplido, han luchado a favor de sus hermanos, el resto de las tribus, para que posean la tierra que Dios les había prometido. Hasta el día de hoy ustedes lo han hecho, han cuidado el mandamiento que Jehová les había dado. Y le dice entonces: bueno, ya es tiempo, ya sus hermanos tienen reposo, así tal cual el Señor lo prometió. Es tiempo pues que ustedes regresen a sus casas, allí de la otra parte del Jordán. Y eso sí, les dice Josué: sean diligentes en cuidar, en cumplir con los mandamientos que Dios entregó a Moisés para beneficio de su pueblo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Amar a Jehová, vuestro Dios, nuestro Dios, en todos sus caminos, que ustedes guarden sus mandamientos y vayan en pos de Él de todo corazón, con todas sus almas. Y Josué los bendice de tal modo que los despide y ellos se van a sus tiendas, a su casa, llegando a la parte oriental del Jordán. Y bueno, este tiempo de conquista puede ser que el tiempo que ellos estuvieron fuera de esta tierra donde habían dejado al cuidado a sus esposas y a sus hijos, pudo haber sido un tiempo aproximado entre 7 o 14 años, donde ellos no habían vuelto a ver a sus familias. Esto quiere decir, miren, en esa época no era que no es como ahora que ustedes pasan tiempo y por lo menos pueden hacer una videollamada y ver cómo su hijito iba creciendo, cómo iba dando sus pasos o escuchando las primeras palabras. En ese tiempo no, ellos habían dejado allí ubicadas a sus familias y se habían entonces alistado
para defender, para ayudar a conquistar el resto de las tribus. Y era un aproximado de hombres que se armaron de estas 2,5 tribus, entre las de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Era un aproximado de 40,000 hombres que se habían alistado para ir a ayudar a sus hermanos a conquistar las tierras que Jehová les había de entregar. Y entonces ellos se vuelven a las tiendas, se vuelven con mucho despojo, con muchas riquezas. Tampoco es que ellos llegaron solamente con la espada o con las armas de guerra y ya. Dios les había dado tanta bendición a estas tribus que ellos regresarían a sus hogares con mucha riqueza, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, con vestidos, todas estas cosas de las cuales Dios les había provisto con los botines de sus enemigos, o sea, todo el botín, todas las riquezas que ellos habían despojado de estos habitantes. Y ellos se regresan entonces, imagínense los años que habían transcurrido, y quizás muchos dejaron niños de embarazo y ya encontraban entonces niños adolescentes, sus hijos ya creciditos, y regresan allí. Y a ellos a esas tribus se les ocurre la idea de hacer un altar muy grande de apariencia, un altar muy grande. Y a ellos pues se les da esta idea. Y lo hacen así tal cual el altar. Ellos habían visto allá pues lo que se había presentado en Silo, y ellos hacen así cerca del río Jordán. Ellos se levantan ese tabernáculo. Cuando los hijos de Israel escucharon decir que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, allí en los límites del río Jordán, al lado de los hijos de Israel, cuando ellos escucharon esto, se juntó toda la congregación allí en Silo para ir a pelear en contra de estas 2,5 tribus. Pero antes de ellos acometer hacia la guerra, ellos enviaron de los hijos de Israel, allí ellos enviaron personal idóneo para indagar bien sobre este negocio. Ellos agarraron y entonces ellos enviaron a Fines, al hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus que estaban allí. Ellos escogieron a esa persona idónea para enviarla a realmente saber qué era este acontecimiento, porque ya esto les olía a rebeldía, apostasía, y contra eso ellos no estaban dispuestos a permitir que algo similar a acontecimientos pasados sucediera en el pueblo. Y así fue. Ellos entonces enviaron a Fines, enviaron a 10 príncipes, uno por cada tribu, y cuando ellos llegan allá y abordan a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, ellos les hablan y les dicen: miren, toda la congregación de Jehová dice esto, está preocupada. ¿Con qué transgresión es esta? ¿Con qué están prevaricando ustedes? Que ustedes van a edificarse altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿Y por qué este susto? Porque recordemos que Jehová en numerosas, en repetidas oportunidades les había dicho que ellos debían congregarse al lugar que Jehová había escogido allí. Y en esta oportunidad pues había sido Silo el lugar donde el Señor pues les había permitido a ellos apacentar allí el arca. Recordemos el arca del testimonio, que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces ellos les dice eso: oye, ¿qué pasó? Y les toma el libro de las historias, les va recordando. Por eso que cuando un pueblo conoce su pasado, le es favorable de corregir en el presente y no volver a cometer los errores. Y les toman historias, les toman sucesos, les argumenta con hechos. Y le dice: ustedes bastante maldad hubo en Peor cuando
este pecado sucedió. ¿Recuerdan eso? Cuando los hijos de Israel prevaricaron contra este pueblo gracias al consejo de Balaam y hubo aquella mortandad de personas. Hubo una cantidad de 24,000 israelitas que habían muerto a causa de esa epidemia del pecado. Y él dice, ¿no se acuerdan de esto? De esta gran mortandad que hubo en la congregación de Jehová. Y entonces ustedes vienen a apartarse hoy de seguir el camino de Jehová. Ustedes se están rebelando hoy contra Jehová. Y ustedes que todo esto va a crear ira a toda la congregación de Israel. Si ustedes creen que esta posesión que ustedes han tenido ahora está inmunda, entonces pásense a la tierra que está delante del Jordán, allí donde está cerca del tabernáculo de Jehová. Si ustedes consideran que aquí es peligroso para ustedes, entonces alléguense a la otra parte. Les recomiendan estos príncipes y Eleazar. Y les dice, ustedes no se acuerdan, y les vuelve a tomar en consideración otro hecho contundente dentro del pueblo de Dios. Le dice, no se acuerdan de Acán, el hijo de Sera, cuando prevaricó con ese anatema. ¿Qué pasó con toda la congregación? Cómo por el pecado de este hombre perecimos por esta iniquidad. Y estos argumentos que ellos les trajeron a la memoria a estas tribus, les hizo entonces ellos decirle, no, lo que pasa es esto que nosotros hicimos acá no es para nosotros venir y sacrificar holocaustos y ofrendas a Jehová, no. Nosotros no vamos a ofrecer ni holocaustos, ni sacrificios de paz, ni nada de esto, no. Nosotros hicimos esto como un testimonio. ¿Para qué? Bueno, porque es como nosotros estamos de este lado del Jordán, estamos acá, que no suceda que con los años nuestra gente, nuestra generación se olvide de que somos una sola nación. Y como testimonio, pues hicimos este altar idéntico al que está en Silo para que sepan que nosotros estamos unidos. Entonces, este altar no es un lugar para adoración, sino para recordarle a nuestra generación que nosotros estamos unidos al resto de las tribus. Y ellos argumentan la razón por la cual ellos habían levantado este altar. Y le dice, y le argumenta, le dice, mire, vamos a edificar esto, pero no para un holocausto ni para hacer sacrificio. Es como un testimonio entre nosotros y ustedes, para que ustedes vean que nosotros estamos unidos. Entonces, si aconteciere que alguno de nosotros o alguna de nuestra generación en lo porvenir, alguna de las generaciones futuras, dice, mira, no somos de este pueblo, no. Ellos van a mirar la similitud del altar que nosotros, sus padres, hicimos para recordar, para testificarle que nosotros somos un mismo pueblo. Y les dice, nunca, jamás, esto jamás acontezca, que nosotros nos rebelemos contra Jehová, que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando un altar para holocausto o para ofrenda o para sacrificio. No, nunca esto acontezca. Entonces, cuando el sacerdote, cuando Fines escuchó esto, al igual que los príncipes de la congregación y todos los jefes de los millares de Israel que con él estaban, entonces ellos hablaron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés y les pareció aceptable. Les pareció bien el motivo por el cual ellos habían levantado ese altar. Entonces Fines, el sacerdote, el líder espiritual, les dice a los rubenitas, a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés, le dice, mira, nosotros hoy hemos entendido que Jehová está entre ustedes, porque no han intentado hacer traición contra Jehová. Y pues ustedes ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová, porque ya ellos estaban dispuestos a arremeter contra estas tribus si en ellos había apostasía, si en ellos había alguna rebelión. La convicción y la formación que ellos traían de mano de Moisés y de mano de Josué les hacía pararse allí en el problema para corregir, y no estaban dispuestos a que acontecimientos pasados
como los que ellos habían citado se repitieran en el pueblo. Entonces ellos asistieron allí, se reunieron y aclararon y entendieron, ok, está bien, les pareció bien a los hijos de Israel. Ellos bendijeron allí a Dios y no hablaron más de subir contra estas 2 tribus y medias para hacerles guerra, porque habían entonces entendido el fin por el cual ellos habían levantado este altar. Era un monumento, era simbólico, no tendría una función. Ellos no con esto estaban buscando dividirse, sino recordarles a su generación que ellos pertenecían a la misma nación. Y una vez aclarado el punto, entonces ya ellos bendicen a las tribus y les aclara cuál es la misión de ellos: mantenerse unificados con la línea perfecta de la ley de Jehová, siguiendo rigurosamente, cuidadosamente lo que Dios les había a ellos mandado. Entonces, esto nos permite ver que el pueblo de las experiencias pasadas había aprendido y no estaban dispuestos a tolerar más iniquidades, más errores que pagaran, que costaran la vida del resto de los pueblos, porque ese pecado que había cometido Acán había afectado por completo a todas las tribus. Entonces, aquí nos podemos sentar a analizar cómo en ellos la formación que habían recibido de Moisés y de Josué estaba latente. Vamos a seguir entonces, si es con el siguiente capítulo, el capítulo 23 del libro de Josué. Escuchemos. Josué capítulo 23. Y aconteció, pasados muchos días después, que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y díjoles: yo soy ya viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas gentes en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas gentes, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta la gran mar, hacia donde el sol se pone. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra, que cuando entráis a estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha echado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido parar delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros como él os dijo. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os allegareis a lo que resta de aquestas gentes que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonio y entraréis a ellas y ellas a vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más estas gentes delante de vosotros, antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no sea
perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se han perdido de ellas ni una. Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Cuando traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos e inclinándoos a ellos, y el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de aquesta buena tierra que él os ha dado. Maravilloso discurso de despedida de Josué. Y esto es lo que acontece con un líder que ama la obra de Dios, que ha abrazado la encomienda que Dios le ha dado. Aquí notamos ya a Josué bastante ya mayor, nos revela la palabra que estaba anciano, avanzado ya, viejo, de avanzada edad, y ya habían pasado años maravillosos. El pueblo estaba allí en posesión de la tierra donde fluía leche y miel. Ya no eran promesas, ya habían años que estaban allí ubicados por mano de Jehová. Y Josué, preocupado ya porque en cualquier momento Dios lo guardaba, lo recogía, y hasta el último instante de su vida instó al pueblo a que sirviera a Dios con un íntegro corazón. Y le dice, ustedes saben cómo Dios les ha dado toda buena palabra que les prometió, se los ha cumplido, cómo ha repartido por suerte sus herencias a cada tribu, y ustedes están acá entre estas naciones, como aún quedan, porque allí recuerden que Israel no a todos los echó, y eso más adelante vamos a ver lo que repercute al pueblo el no haber echado a todos los moradores. Y les dice que ellos debían echar delante de ellos a todos esos moradores, como Jehová se los había dicho. Y usa esa palabra maravillosa que caló en el corazón de Josué, que penetró en sus fibras cuando le dice nuevamente al pueblo: esforzaos. Él sabía el significado de este verbo porque en su vida lo había saboreado. Cuando se esfuerza en el nombre de Dios, ¿cuáles son los frutos que se cosechan? Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de ella ni a diestra ni a siniestra. No se crean sabios en su propia opinión. Sujétense. Permitan que sea Dios quien los guíe durante toda su vida en esta tierra buena que Él les ha dado. No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No vayan a hacer mención. Nada, ni siquiera sus labios pronuncien el nombre de sus dioses, y tampoco les sirvan ni se vayan a inclinar a ellos, porque Dios, nuestro Dios, a Él es el que deben seguir hasta el día de hoy. Ustedes deben permanecer siempre asidos de la mano de Dios, y Dios va a arrojar delante de ustedes a estas grandes gentes, a estas fuertes naciones, así como ustedes lo han visto. Y les dice: un varón de ustedes puede perseguir a 1000, pero ¿saben por qué? Porque es Jehová, vuestro Dios, el que pelea por ustedes. Miren la capacidad para que ellos pudieran vislumbrar la gran asistencia de Jehová. Les permitiría alcanzar poderosas victorias que al ojo humano nunca se podrían lograr. Uno de ustedes puede perseguir a 1000, pero les dice cuál es el secreto: porque es Jehová quien pelea por ustedes. Entonces les insta: guarden
guarden en hacer con diligencia, guarden sus almas, amen a Jehová. En su vejez su mente estaba clara, sólida en la roca. Josué en su vejez tenía la certeza de su larga experiencia, agarrado de la mano de Dios, esforzándose en su palabra, en el cumplimiento de hacer su voluntad. Y el Señor le dice, si ustedes hacen esto, si ustedes se mantienen amando a Dios, a ustedes les va a ir bien. Pero si ustedes se apartaran y se unieran a estas naciones, a estos residuos que han quedado entre ustedes, y concertaran con ellos matrimonio y se mezclaran, y ellas se mezclaran con ustedes, ¿saben qué va a hacer Jehová? Los va a arrojar de este lugar, los va a hacer a ellos por lazo, por tropezadero, por azote para sus costados, por espinas para sus ojos. Los van a dejar ciegos, no van a poder ver el pecado, van a caer en el pecado. Y ustedes van entonces a perecer, y Dios los va a sacar de esta tierra buena. Así que yo estoy ya yo estoy para morir, yo estoy para ir a ese camino donde vamos todos los que vamos a morir ya. Y entonces le dice, reconoce, pueblo, reconoce con todo tu corazón y con toda tu alma que no ha faltado ninguna de las buenas palabras que Dios te ha prometido, porque todas te las ha concedido, no ha faltado nada, ninguna de esa palabra buena ha dejado atrás, toda tú la has saboreado, te has deleitado en las promesas cumplidas por parte de Jehová. Así que les dice, pero si como ha venido sobre ustedes toda esta palabra buena, todas estas bendiciones, también sobre ustedes pueden venir la palabra mala para destruirlos a ustedes y sacarlos de esta buena tierra, si traspasasen el pacto de Jehová vuestro Dios. Así que, por favor, honren a Dios, no honren a los dioses de estas tierras, ni se inclinen a ellos, porque entonces van a ver la ira de Jehová encendida contra ustedes y van a perecer prontamente de la buena tierra que Dios les ha dado, así como Dios les ha prometido bendición y ustedes la han saboreado. También puede venir castigo para aquellos que se alejen de su lado. Entonces, estas palabras sabias de un corazón agradecido, porque estaba Josué agradecido de todas las proezas hechas por la mano buena de Dios. Claro que sí. Qué lindo instar a su pueblo a que permanecieran firmes, tomados de la mano de Dios allí, que nada los moviera, que nunca hicieran pacto con estas naciones y que ni siquiera en sus labios se pronunciara el nombre de sus dioses. Qué manera de educar, porque él estaba seguro que donde él había puesto su fe en Dios. Bajo este hermoso concepto debemos vivir siempre, tener esa convicción que en este capítulo ya vamos entonces a escuchar la maravillosa frase tan conocida, pero que al practicarla diariamente en nuestras vidas hace eco en nuestras almas y en aquellos a quienes la ven diario en nuestras vidas. Cuando nosotros determinamos que mi casa y yo estamos dispuestos a mantener nuestra mirada fija en el que todo lo puede. Qué maravillosa convicción y qué enseñanzas nos deja este gran héroe de la fe. Vamos entonces ya a escuchar el último capítulo del libro de Josué. Escuchemos. Josué capítulo 24. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río, es a saber, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río,
y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac. Y a Isaac dijo a Jacob, y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto. Y como llegaron a la mar los egipcios, siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac, hijo de Sefor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié Tábano delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en los cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué:
A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y púsole ordenanzas y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Será pues testigo con vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su posesión en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué y que sabían todas las obras de Jehová que habían hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Emor, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Bueno, entonces de esta manera llegamos al capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Y podemos decir que este libro de Josué, bastante hermoso, amplio en historia, en riqueza, en geografía y en bastante valor que Dios le permitió desarrollar a estos grandes héroes de la fe. Y tenemos ya entonces en el último capítulo cómo Josué reúne a todas las tribus de Israel, la manera de una convocatoria nacional allí en Siquem. Siquem es un lugar que está ubicado entre los dos montes, entre Ebal y entre el monte Gerizim. Y en ese lugar podemos decir que podemos calificarlo como un anfiteatro natural que les permitió a Josué reunir allí todas las tribus para que ellos fueran entonces encarados a recordar el compromiso que ellos habían adquirido con Jehová su Dios. Y los llamó a todos y les dice al pueblo de Israel, podemos decir que aquí Josué hace un resumen del Antiguo Testamento, un resumen histórico de este pueblo, porque les hace mención y les dice: ustedes saben que sus padres antiguamente del otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, ellos les servían a dioses ajenos. Miren de dónde él parte, desde la escogencia de Jehová de Abraham como padre de la fe. Y ustedes saben que Dios tomó a su padre de allá, de ese otro lado, y lo trajo por toda esta tierra de Canaán y aumentó su descendencia y le dio a Isaac. E Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y a Esaú, el hermano de Jacob, pues el Señor le entregó el monte de Seir para que lo poseyese. Pero a Jacob no. A Jacob y a sus hijos le permitió que entraran en Egipto. Y una vez que entraron en Egipto y se multiplicaron, entonces Jehová toma a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. De allí los sacó. Y allí entonces los trae a sus padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios que venían detrás, nuestros padres pudieron entonces
clamar a Jehová, y Jehová puso oscuridad entre los egipcios y entre nosotros. Y los egipcios que estaban allí a la entrada en el Mar Rojo con sus carros y con su caballería, intentaron hacer lo mismo que nuestros padres, cruzar el mar. Pero no fue así, porque Jehová entonces cubrió el mar y sus ojos, les dice, ustedes saben cómo sus ojos vieron lo que Jehová hizo en Egipto y todo lo que ustedes pasaron en el desierto y cómo Dios nos ha permitido entonces habitar en estas tierras que le pertenecían a los amorreos, que habitaban acá, de este otro lado del Jordán. Y cuando nosotros peleamos, Dios se entregó en nuestras manos y hoy en día poseemos estas tierras que Dios destruyó todos estos moradores y aquí estamos. Y les recuerda, y ustedes saben qué pasó con Balac, hijo de Zippor, el rey de los moabitas, cómo peleó contra Israel y cómo envió a llamar a Balaán para que nos maldijese. Pero Jehová no quiso escuchar a Balaán, sino que nos bendijo repetidamente y nos libró de sus manos. Cómo pasaste el Jordán, cómo viniste a Jericó, cómo los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, como el amorreo, el fereceo, el cananeo, el eteo, el gergeseo, el heveo y el jebuseo, cómo Dios los entregó en nuestras manos y cómo envió delante de nosotros tábanos, los cuales arrojaron a los habitantes delante de nosotros. Los tábanos son como unas moscas más grandes que hacen unas picaduras terribles. Aún la piel de la vaca, de los animales, lo penetra y hacen unas cosas terribles. Como Dios usó la naturaleza para defender a sus hijos. Miren el resumen tan maravilloso que les hace acá Josué. Me hace recordar un poco al discurso del mártir Esteban. Claro, cuando Esteban dio el discurso, pues había más historia que él resumió. Pero qué manera Josué de desglosarle la historia de sus orígenes, cómo Dios había hecho proezas y cómo este gran líder de Dios les recuerda las grandezas que Dios había hecho con sus hijos. Y les dice cómo Dios arrojó a los reyes amorreos. No fue con tu espada, le dijo Josué al pueblo, no fue con tu arco, no. No creas que fue por tu capacidad y tu destreza en la guerra. No fue con tu espada. No, porque estas tierras, las que no trabajasteis, ciudades que no edificasteis, en las cuales moras, y viñas y olivares que no plantastes, a las cuales estás comiendo, fue Dios quien te la entregó. Fue Dios quien te sirvió de esta gracia. Entonces ahora ustedes les queda temer a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes estos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de la otra parte del río allá y en Egipto, y servir a Jehová. Les recuerda el pasado de idolatría que habían tenido en sus generaciones y les insta a que se despojen de esa herencia corrupta que ellos tenían. Y les dice, pero ahora, si a ustedes les parece mal, escojan hoy. Hoy es el día de decisión, de una decisión firme, radical. Si ustedes quieren servir a los dioses a los cuales sirvió Taré, toda aquella gente de Ur de los Caldeos, aquella historia de idolatría que traes, o a estos dioses de los cuales estás conociendo en estas tierras nuevas, de estos dioses de los amorreos en donde ustedes están habitando. Ustedes decidan si quieren estar sumidos en el pecado del pasado de sus padres o se quieren adentrar a una experiencia futura como está ofreciéndose aquí en esta tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová.
un anciano, 110 años tenía Josué, y en él había claridad de espíritu, de mente, de alma. Estaba lúcido, estaba totalmente afirmado en la fe gloriosa de Dios. Las experiencias que había tenido durante el largo periodo de su vida, cuidado y guiado por Moisés y luego como líder espiritual, no lo hizo temblar y confrontar a la congregación, a todo el pueblo y recordarle sus raíces y recordarle a lo que se exponía en estas tierras en el futuro. Pero qué hermosa determinación, porque yo en mi casa estamos sirviendo a Jehová y vamos a servirle a Jehová y nos deleitaremos en su obediencia. Qué manera, qué mensaje tan claro y tan conciso comunicó este santo de Dios, totalmente aferrado, arraigado y concentrado en el Dios que le había dado tantas bendiciones. Él estaba claro, la mayor posesión de Israel era su Dios. Eso era la grandeza. Y cuando él determinó este discurso que conmocionó las almas, tocó fibra del pueblo, el pueblo le respondió a una, le dijo, no, nunca tal acontezca que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. No, porque Jehová es nuestro Dios, sí, es cierto, Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre, y ha hecho tantas señales y prodigios con nosotros, y nos ha guardado durante estos años por el desierto donde hemos andado, y todos los pueblos en los que hemos pasado el Señor los arrojó delante de nosotros, al amorreo, toda esta gente que era más fuerte que nosotros, el Señor la arrojó. Si es, nosotros también nos unimos a ese sentir, vamos a servirle a Dios, porque Él es Jehová nuestro Dios. Y entonces Josué les recuerda, ustedes no pueden estar sirviéndole a Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios celoso, y no va a estar sufriendo sus rebeliones y sus contradicciones y sus pecados. Tienen que afirmarse, Josué aquí les advierte que era seria esta promesa que ellos estaban haciendo, porque el Señor tiene la demanda de un pueblo que sea santo y puro, que tenían que estar claros en su obediencia a Dios. Y les dice, si ustedes dejan a Jehová y sirven a estos dioses ajenos, Él les va a regresar el mal y los va a consumir después de tanto bien que ustedes han recibido de Él. Y el pueblo confirmó a Josué, no vamos a hacer esto, sino que vamos a servir a Jehová. Y bueno, Josué les dijo, está bien, ustedes son testigos contra ustedes mismos, que ustedes han decidido servirle a Dios. Y ellos respondieron, sí, somos testigos. Y Josué les insta, quitad todos los dioses ajenos que están entre ustedes, inclinen su corazón a Jehová, el Dios de Israel. Y el pueblo le respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo que esto se hubiese mantenido por las edades y por los siglos, tal cual el pueblo lo pronunció en Siquem. Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les recordó todos los estatutos y todas las leyes de Jehová allí en Siquem, allí en medio de estos dos montes que simbolizaban las bendiciones a través de las obediencias o las maldiciones que acarrearía la desobediencia. Y Dios entonces se le permitió a Josué decir estas palabras y recordarles el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, él levantó allí encima, debajo de la encina, debajo de este árbol, un santuario a Jehová. Y Josué le dijo a todo el pueblo, aquí está esta piedra nos va a servir de testigo, porque ella ha oído las palabras que Jehová nos ha hablado. Así que ustedes tienen esto como testigo, no mientan contra Dios. Y Josué entonces una vez
cantado todo, explicado todo, dicho sus verdades, entonces despide al pueblo. Y ya en estos últimos capítulos nos revela pues la muerte de Josué, hijo de Nun, que recordemos que muere de 110 años, muere a la misma edad de José. José, recordemos que Josué pertenece a la simiente o a la tribu de Efraín, por tal motivo es descendiente de José. Y entonces aquí, en estos últimos versículos de este capítulo, nos dice que fue sepultado en la heredad de él, que era Timnaserat, allí en el monte de Efraín, al norte de Gaas. Y entonces, mientras estuvo Josué dirigiendo al pueblo, Israel sirvió siempre a Jehová. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron allí al lado de Josué, que ellos habían conocido todas las obras que Jehová había hecho por Israel, ellos estuvieron claros comunicando la ley de Jehová. Y allí en Siquén también enterraron los huesos de José. Como heredad, como fue la tierra que le tocó a esta tribu, pues allí también reposó entonces los huesos de José, hijo de Israel, que ellos habían traído de Egipto. De allí entonces lo trajeron. Y también nos revela en este último capítulo la muerte de Eleazar, el hijo de Aarón, y también lo enterraron allí en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Entonces, en estos lugares, en estas tierras de Efraín, reposan los restos de Josué, de José y de Fines. Así cierra entonces este libro con la despedida de estos grandes héroes de la fe, reposando entonces en la tierra de herencia que les tocó según su suerte. Y bueno, hasta aquí entonces llegamos con este libro, maravilloso libro de Josué.